Cuando llegó la pandemia dije, listo, como yo ya no había niños, no había escuela, no había nada, dije, me tengo que poner a hacer algo. Pues les cuento que la pandemia para mí a todos nos golpeó de una manera o de otra. Yo pienso que a unos de una manera más fuerte. En el caso mío yo perdí un ser querido muy cercano y como la única y pues yo sé que muchas personas cerraron su negocio, que también eso es un duelo muy grande. Bueno, en el caso mío yo perdí a mi papá y yo dije, listo, algo tengo que hacer para salirme de este duelo tan bravo que tengo. Pues me volví una maquiavélica a estudiar. Desde que me levantaba hasta que me acostaba, o sea, yo estaba en cursos de lectura, en club de extranjeros que estábamos de Japón, de China, de Canadá, y yo dije, esto me tiene que ayudar, o sea, esto que me está matando el corazón me tiene que ayudar para de alguna manera florecer. Y me metí, entonces ya compré el curso, el de preparación de impuestos. Fue horrible, horrible al principio, porque es comprar un curso, porque yo dije, no, yo me quiero ir de una vez para ser agente del IRS, porque es un título que no muchas personas tienen aquí en Estados Unidos. Yo le debo mi inglés, que todavía tiene errores, todavía tiene acento, y llegué al punto de decir, it is what it is. Igual me van a criticar, pero tú habla, hazte entender. Para mí es un gran logro el que yo pueda llamar a una línea del IRS en inglés, con un agente en inglés, en una corte de Estados Unidos en inglés, y con mi inglés a veces quebrado, con mucho acento, me hago entender. Mira, Jefferson, pudiera empezar por decir que el código fiscal de Estados Unidos no está obsoleto y estaba muy poco preparado para el boom que se ha hecho en el e-commerce y en todo el tema de comercio electrónico. ¿Por qué? Porque tienen una ley que a veces ni siquiera ellos entienden. Ustedes se morirían de la risa cuando uno tiene preguntas, porque uno como profesional de impuestos tiene una línea especializada para llamarlos y para decirles, hey, venga, estoy atascada en esta forma. Son más de 800 formas. La persona que salga en algún momento a decir, yo me sé las 800 formas, yo huiría de ahí, porque es un código fiscal súper inmenso que uno no logra conocer todo. Entonces, tenemos líneas donde uno puede llamar. Y yo he grabado líneas de llamadas donde un agente del IRS me dice algo y otro me dice algo totalmente diferente. Ni siquiera ellos, porque la ley de impuestos de Estados Unidos es muy como a lo que tú lo quieras interpretar. Y ahí, Jefferson, es muy importante. Por ejemplo, hay muchas personas que llegan a uno y dicen, no, pero es que, ¿cómo así que impuestos a las ventas? Es que yo tengo Shopify. Venga, pero es que Shopify no es un marketplace facilitator. No, o sea, Shopify no tiene nada que ver con el departamento de impuestos. Shopify te cobra el impuesto a las ventas dependiendo de dónde esté ubicado tu consumidor. Pero los impuestos a las ventas los estás recibiendo tú lo tienes en tu cuenta. Tú no te puedes gastar eso no es utilidad. Aquí tú encuentras en tu correo postal, en tu buzón, una carta del IRS, y eso es del respeto. Yo te lo digo como agente del IRS. Puede ser que me estén mandando cheques de $5,000, el primero que abro es del IRS, es el primero, porque yo sé que ellos solamente te mandan cartitas de amor, o sea, para decirte que algo malo está pasando, ¿cierto? Es de la única, porque el IRS no te manda cartas para nada más. Entonces, la única manera de que salga muy, muy mal es una persona que no reporta. Bueno, bienvenidos todos a un nuevo episodio, el episodio 5 de nuestro podcast. En el pasado estuvimos con 2 emprendedoras, empezamos a invitar mujeres emprendedoras, mujeres, digamos, echadas para adelante, como decimos en Latinoamérica. ¿Qué retroalimentación, Johan, tuvo ese último episodio? ¿Qué dijeron de estas 2 grandes emprendedoras? Excelente. La gente le gustó mucho. Ver a 2 mujeres juntas siendo socias llamó mucho la atención. Con este mundo de TikTok, de Amazon, que llevan mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. Esas cosas como que muchas veces no nos sentimos capaces de hacer, y cuando vemos que otros lo hacen, entonces la gente le llama la atención y derriban un poco mitos de que las mujeres no pueden trabajar juntas, muchas, que de hecho yo ahora tengo como el hábito de escuchar los mismos podcasts propios. Soy buen consumidor de podcasts y ahora estoy escuchando los propios. He escuchado ya los 4 anteriores
cuando hago algunas actividades y sí hay mucha información que uno mucho en la conversación no capta y reescuchándolos o reviéndolos me han impactado información que entregan también cuando lanzamos los cortos, como que sí me llama la atención el contenido que nuestros invitados nos están trayendo al podcast. Entonces creo que vamos por buen camino. Me siento muy a gusto con lo que estamos haciendo. Bueno, y siguiendo con la línea de las mujeres, hoy traemos una mujer que está en un tema muy técnico, donde uno pensaría que las mujeres, digamos, no entran porque precisamente requiere una experticia, una habilidad, y además de eso, pues obviamente estudio, muchísimo estudio. Ella es una agente certificada por el IRS. Quiere decir que es una experta en temas tributarios y de impuestos. Y yo sé que este podcast va a ser buenísimo para los emprendedores que quieren consolidar sus empresas en Estados Unidos. Entonces, démosle la bienvenida para ver qué nos trae a nuestra comunidad. Hola Cindy, ¿cómo estás? Hola Johan, hola Jefferson, ¿cómo están? Muy bien, gracias por aceptar la invitación. No, pues gracias a ustedes por haberme invitado y pues espero abonar mucho a esos podcasts que ya los he mirado y realmente tienen unos invitados súper interesantes y ojalá la gente se dé la oportunidad de verlos porque es oro lo que ustedes están dando. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Cindy, siempre iniciamos conociendo a nuestro invitado. Queremos también que nuestra comunidad del podcast te conozca. Entonces, si nos quieres hacer una introducción de quién eres, cómo llegaste a donde estás en este momento, que me parece siempre muy importante. Ok, bueno, como les dije desde el principio, mi nombre es Cindy Fernández, soy de un pueblito chiquito de Antioquia llamado el Carmen de Ural, Antioquia, soy de allá de nacimiento, allá me crié, estudié en el colegio y ya cuando me gradué del colegio ya me fui para Medellín y en Medellín me establecí. Toda la vida, mi vida laboral fue en empresas muy comerciales, digamos que la que más marcó mi vida por tiempo y por aprendizaje fue Postobón. Es una empresa que llevo en el alma. Crecí demasiado a nivel empresarial y a nivel personal. Estuve allá por más de 5 años. Adquirí mucha experiencia, tuve equipo de trabajo, subí a supervisora. Y en el 2018 tomé la decisión de emigrar. Me vine para Estados Unidos con mis hijas. Fue como un salto al vacío total porque para mí todos los que emigramos, los que nos salimos de la tierrita, de la zona de confort donde estamos, todos estamos dando un salto al vacío, porque estamos llegando a una tierra totalmente desconocida, principalmente Estados Unidos es una cultura distinta, un lenguaje distinto, entonces esa fue mi moneda al aire. Yo dije, ¿qué es lo peor que puede salir mal? Nada, que me aburra y me devuelva. Ya después les voy a contar que no fue tan así. Pero bueno, ya en el 2018 decidí venirme. Yo creo que soy una de las pocas afortunadas que desde que vine entré por la puerta grande de este país. Yo fui pedida desde el principio. Mi proceso migratorio fue súper rápido, súper fácil. Obtuvimos la residencia en prácticamente 6 meses. Pero obviamente la pandemia cuando llegó fue algo que no hizo distinción en el que tenía papeles, el que no, el que tenía dinero, el que no, a todos nos golpeó. Y pues la pandemia para mí, como para muchos, fue la prueba, el desierto más grande que he pasado, pero ha sido el desierto en el que más he crecido. Entonces, ese es un poquito de mi vida. Tengo 2 hijas, soy casada con un mexicano que fue el que nos trajo para acá. Y nada, mi familia toda está en Colombia, toda está todavía en el pueblito y en el Carmen, hay mucha familia en Medellín y por lo general trato de ir cada año a visitarlos y esa es mi vida. Ok, qué interesante, porque fíjate que mencionas que te fuiste teniendo hijos, 2 hijas. ¿Cómo fue esa adaptación? Porque, por ejemplo, como yo también tengo un hijo de 8 años, y por ejemplo, mencionarle un traslado dentro de la misma ciudad, de un sector de la ciudad a otro, para él es fatal, ¿no? Mis amigos, ¿cómo así? Tengo que hacer nuevos amigos.
pero es para que estés más cerca al colegio, por ejemplo, no te toca madrugar, pero no, y mis amigos, o sea, para un niño y para uno como padre, porque al final todo lo que le pasa a los niños a uno lo multiplica por 2, porque ellos a veces son más hábiles para manejar los cambios. ¿Cómo lo vivieron como familia? No, eso fue un choque cultural tremendo, o sea, eso fue, yo dije, no, vamos para Estados Unidos, o sea, eso ya va a estar todo súper bien. Yo llegué en pleno invierno, fue en noviembre, y yo salía, pues obviamente cuando yo llegué, yo no tenía licencia para manejar, no sabía manejar carro, y yo llegué a un pueblito chiquito, o sea, yo pensé que yo iba a llegar a Hollywood y mejor dicho, y la estrella, no, yo llegué a un pueblo que parecía un pueblo del oeste, y yo decía, Dios mío, pero ¿dónde está la gente? O sea, esto es un pueblo fantasma, la gente aquí no vive. O sea, yo decía, le decía a mi mamá, es que yo parezco un perro de rico mirando todo desde la ventana. O sea, aquí no hay nadie. Nadie camina, nadie sale, nadie te saluda. Y es el choque cultural más grande que tú puedes tener de decir, no, esta es una cultura súper individualista. Aquí cada quien se concentra en su pequeño mundito, en su familia. Yo te digo, Johan, que yo viví más de 3 años en una misma casa y solo conocí la vecina del frente. Solo la conocí a ella y era porque yo le llevaba a su niña a la escuela. De resto no conocía absolutamente a nadie, porque aquí es cada cual en su mundo. Entonces eso fue al principio muy charro, porque pues cuando yo llegué, pues las niñas, uno se cree el gringo porque hace Duolingo, pero a mí el gringo me llegó hasta que llegué al aeropuerto de Florida, hasta ahí me llegó. Y tú te das cuenta que definitivamente el inglés que nos enseñan en Colombia, lastimosamente no es el nivel que se necesita acá, ¿cierto? Yo sé que es lindo lo que hacen los profesores en Colombia, pero en la práctica está el poder agarrar el idioma. Claro, cuando nosotros llegamos, las niñas me miraban como a mí y yo las miraba a ellas igual de desconcertadas en decirle, me decía las niñas, pero mami, ¿yo cómo voy a entrar? Yo no le entiendo a esa profesora. Y lo peor fue que la niña grande llegó a estudiar a quinto y le tocó con una profesora americana. Todos los días me llega y yo, mami, ¿cómo le fue en la escuela? Yo no sé, de más que bien, porque yo no entendí nada de lo que me dijo la profesora. Pero mira, por eso son niños. Los niños son unas esponjas, los niños tienen una capacidad de adaptación, los niños no son camaleónicos. O sea, la niña mía a los 6 meses ya hablaba inglés, fluido, hablaba el inglés excelente. Y la pequeñita llegó muy pequeña, llegó de 4 añitos, entonces todavía no había ingresado a estudiar. Entonces yo dije, no, yo, como les digo, yo tuve la gran oportunidad de que mi esposo siempre me apoyó y me dijo, no, póngase a estudiar, no se pueda trabajar, póngase a estudiar el idioma. Y yo me puse a estudiar inmediatamente el idioma, entonces aquí hay una facilidad. Yo te digo que acá el que no aprende es porque no quiere, porque todo es gratis. Aquí la escuela para aprender inglés es gratis, tienen un cuidador de niños que es un daycare, entonces tú vas, dejas tu niño y te vas a estudiar, y ya después vas y lo recoges, les dan el refrigerio, les dan todo. Y ya la niña me decía, a mí no me gusta que esa profesora me hable en inglés porque yo no le entiendo. Y fue un total desafío porque cuando ella entró a estudiar fue la pandemia, entonces fue todo online, entonces pues no entendía nada de la profesora, de lo que le decía, pero ya ahora es una lucha para que la pequeña me hable español, para que me escriban español, para que me lean español, porque ellos son súper adaptativos, entonces yo pienso que para todo la parte de la historia bonita, ha sido la gran adaptación y las oportunidades que han tenido las niñas. Eso ha sido como el florecimiento de todo el proceso, que las niñas tienen en ese momento un acceso a unas cosas que tal vez en Colombia yo no lo hubiera podido tener. Ok, sí es cierto. Afortunadamente los niños se adaptan rápido y fácil. Muchas veces uno como padre sobredimensiona los desafíos y tal vez a uno le toca más, lo siente más, ¿sí? Uno como que ya se hace mayor y como que ve todos los problemas un poco más graves que los niños. Y tu proceso de adaptación, o sea, ¿cómo llegaste tú a ser la profesional que eres y a tener pues, la exposición que tienes, por ejemplo, a través de redes sociales? ¿Cómo llegaste a este punto? Algunos le llaman necesidad. Por lo general. Por lo general, eso no es ninguna pasión, no necesidad. Miren,
Yo siempre estuve muy inmersa en la parte comercial en Colombia, pero digamos que mi carrera en Colombia fue más administrativa de mercadeo y de publicidad, y pues yo siempre estuve en la parte comercial de Postobón. Pero pues obviamente uno siempre está inmerso en la parte contable, ¿cierto? Cuando yo llegué aquí, nosotros con mi esposo dijimos, mi esposo está en el sector del transporte. Él fue muchísimos años conductor de lo que nosotros llamamos en Colombia una mula. Y cuando yo llegué acá me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero comprarme mi propio camión, o sea, yo quiero trabajar de cuenta mía, yo quiero hacer todo de cuenta mía. Y le dije, listo, vamos a hacerlo, vamos a empezar a hacerlo. Y empezamos. Entonces, yo siempre he sido muy autodidacta, o sea, yo no me quedo con decir, no, es que él me dijo y así tiene que ser, no. Entonces empezamos a averiguar todo el proceso de cómo era registrar la empresa, de cómo era hacer las cosas, de cuál era la mejor entidad que nos convenía a nosotros. Y bueno, empecé, yo siempre, mi esposo me enseñó eso, de lo bueno lo mejor, me decía, si usted quiere registrar una empresa, vaya donde alguien que sepa y páguele, no importa que le tengamos que pagar, pero que usted reciba la información que necesita, y así fue. Me fui para donde varios contadores de acá cerca, tuve la reunión con ellos. En todo caso, y aún así yendo donde buenos contadores, cometimos unos errores, pero no, horrores. Entonces, empezamos con problemas primero con un contador, nos dejó la contabilidad tirada, después con otro contador, nos dimos cuenta que no nos había declarado los impuestos en más de un año, nos penalizó el IRS, nos penalizó el estado de California, y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, yo algo tengo que hacer acerca de eso. Bueno, son ángeles que le pone Dios a uno en el camino. Se apareció en el camino un agente, un muchacho que es agente del IRS. Y él nos ayudó con todo el tema, nos desenredó con los impuestos, todo eso. Y yo me puse a ayudarle. Me dijo, mira, yo quiero que tú me ayudes porque yo te veo madera para esto. El muchacho es un puertorriqueño, muy buena gente. Y me empezó como a soltar ciertas cositas y me dijo, mira, es esto, eso. Y de pronto me vio esa chispa en mí que de pronto ni siquiera yo me la había visto, y me dice, Cindy, ¿por qué no te pones a hacer esto? O sea, yo veo que tienes facilidad para eso. A ver, cuéntame, tú que eres en Colombia, y por qué no te haces aquí lo que se necesita para ser experta en impuestos. Y yo dije, no, pero yo ya había averiguado y me parecía que homologar el título era súper complicado, aparte de que era súper costoso, era como volver a empezar. Entonces yo le dije, no, Douglas, mira, ese no es como mi proyecto. Ahorita les voy a contar esa otra parte porque yo me metí a estudiar, a trabajar. Yo aquí trabajé en el área de la educación con los niños. Entonces estaba súper enamorada de ese gremio, porque aparte de que tiene unos beneficios grandísimos, ya me habían ascendido, estaba trabajando con una profesora que adoro con todo mi corazón, y estaba muy a gusto, y fue como que volví, me desacomodó y me dijo, mira, pero ¿cuánto te puedes estar ganando en la escuela? Así te den muchos beneficios, ¿cuánto te puedes ganar a la semana o al mes? ¿Y cuánto te puedes ganar acá? Y me dijo, mira, yo aquí me gano esto, yo ya tengo mi propio negocio, bla, bla, bla. Y así empezó y me generó la duda. Cuando llegó la pandemia dije, listo, como yo ya no había niños, no había escuela, no había nada, dije, me tengo que poner a hacer algo. Pues les cuento que la pandemia para mí a todos nos golpeó de una manera o de otra. Yo pienso que a unos de una manera más fuerte. En el caso mío, yo perdí un ser querido muy cercano. Wow. Y como la única, y pues yo sé que muchas personas cerraron su negocio, que también eso es un duelo muy grande. Bueno, en el caso mío yo perdí a mi papá, y pues fue el tema de no poder viajar a Medellín al entierro. Pues era una persona muy joven, tenía 52 años, y fue en cuestión de 8 días, o sea, una tos, no, me siento muy mal, cuidados intensivos, se murió su papá. Y yo, ¿qué? Entonces, traté de mirar que supuestamente los vuelos humanitarios, ningún vuelo humanitario, 50 millones se cobraban por un vuelo humanitario. Y aparte no lo dejaban nivelar, y yo dije, listo, algo tengo que hacer para salirme de este duelo tan bravo que tengo. Pues me volví una maquiavélica a estudiar. Desde que me levantaba hasta que me acostaba. O sea, yo estaba en cursos de lectura, en club de extranjeros que estábamos de Japón, de China, de Canadá, y yo dije, esto me tiene que ayudar, o sea, esto que me está matando el corazón me tiene que ayudar para de alguna manera florecer. Y ahí fue donde dije, sí o sí aprendo inglés. O sea, sí o sí, porque yo ya había estado, lo había estudiado, lo escribía súper bien, lo leía súper bien, pero me daba mucho miedo hablarlo.
Y yo dije, no, o sea, no más, es o es, o sea, tiene que dar. Y me metí. Entonces ya compré el curso, el de preparación de impuestos. Fue horrible, horrible al principio, porque es comprar un curso, porque yo dije, no, yo me quiero ir de una vez para ser agente de la IRS, porque es un título que no muchas personas tienen aquí en Estados Unidos. Entonces yo dije, no, yo quiero de una vez ser un agente de la IRS. No, hombre, lejos estaba yo de imaginarme que el curso era tan difícil, que tenía un vocabulario tan técnico, que tenía cosas que yo nunca en mi vida había visto. Y eso fue lo más frustrante, o sea, fue porque Douglas estaba ahí. Yo, Douglas, ¿qué es esto? Douglas, ¿qué son estos planes de retiro? ¿Qué son estas ganancias de capital que yo no entiendo? Y estuvo ahí, mira, es esto, no te desanimes, es esto. Y para mí la pandemia fue la oportunidad de estudiar, de estudiar, de estudiar. Y como digo siempre, no tengo yo la misma ventaja perdón, otras personas no tienen las mismas ventajas que tengo yo y que tuve el gran apoyo de mi esposo, que nunca necesité salir a trabajar. Y me dijo, usted estudie. No, hombre, me volví pero un chuki estudiando. 2 años pegada en lo que fuera. Hacían un club para elevar gloss y yo me metía. Y los aproveché demasiado esos 2 años. Entonces yo pienso que un duelo fue el punto de inflexión mío, el punto donde yo dije, tengo que hacer que el haberme venido y el haber perdido un ser querido desde la distancia valga la pena. Así. Y así fue. Sí es, sí. Y de hecho, fíjate que es como cuando uno habla con personas que están emprendiendo en algo, o que digamos que están bien, o obtuvieron algún tipo de éxito, no solo económico, hay muchos tipos de éxito, familiar, personal, personas que uno ve felices. Casi todos nos comentan que la pandemia fue difícil. O sea, las personas que lograron reponerse de esto que vivimos, que se da una vez cada 100 años, que vivimos todos, que fue a nivel mundial, no fue solo un país, es algo rarísimo. Yo creo que eso de verdad se lo vamos a contar a nuestros hijos cuando crezcan, porque ellos ya no lo recuerdan. Pues yo tengo uno de 8 y en ese momento tenía 4, no lo recuerda. Eso sí creo que marcó la historia de varios, y también de los que se supieron sobreponer, los marcó y digamos que nos llenó de convencimiento de que tenemos que salir sí o sí. O sea, eso sí nos enseñó a ser resilientes y adaptarnos a la situación, porque nos cambió a todos. Afortunadamente, pues, y desafortunadamente pasó, pero pasó para todos. Entonces todos estuvieron como en el mismo ánimo. Esa ayuda, eso que se vio en la comunidad de ayudarse, yo creo que eso fue a nivel mundial, de ayudarse porque no hay nada más que hacer, de colaborar, hacer negocios, encontrar sociedades. Eso me parece muy bueno. Pues de lo bueno, de lo malo, lo bueno. La pandemia, afortunadamente, muchas personas pudieron hacer eso. Y también me suena mucho que llegaste en el 2018 y en el 2020 aún no tenías el speaking del inglés, o sea, no podías hablar en inglés viviendo en Estados Unidos. A nosotros, te cuento, en la academia y en la agencia, las empresas que asesoramos, muchas veces es ese miedo, el inglés. Y no sé, tú trabajas con plataformas como Amazon, Walmart, eBay, TikTok Shop, donde tengamos que trabajar, y ahí ni siquiera tienes que hacer una llamada. O sea, a veces la llamada la hacemos nosotros. El cliente no tiene que hablar nunca con una persona que hable en inglés, ¿sí? Porque además ahí no se habla con americanos, se habla sobre todo con indios. No se requiere, pero el miedo de llegar a Estados Unidos, que el idioma. Y fíjate que hay personas que llegan, no llegaste a Florida, ¿sí? No llegaste a Miami, que en Miami casi no se habla en inglés. Llegaste a un estado donde realmente se habla inglés, duraste 2 años viviendo, trabajando y generando algunos ingresos también para ti y para tu familia, sin tener el inglés. Entonces, eso me llama mucho la atención. Afortunadamente, y por eso nosotros siempre en el podcast le preguntamos como la historia de vida de las personas, para que las personas que nos están escuchando se sientan identificadas y digan, pues a mí me está pasando algo parecido. Yo no estoy en medio de una pandemia, pero estoy pasando por un proceso difícil. Voy a utilizar este duelo o este dolor que estoy sintiendo para salir adelante. Entonces, pues te felicito. Qué bueno que, fíjate que 4 años después, yo creo que puedes decir que lo lograste.
funcionó lo que hiciste, pues desafortunadamente ya no cuentas con tu padre. Fue difícil para todos, desafortunadamente, ese momento, pero pues de lo malo lo bueno nuevamente. Afortunadamente estás aquí bien y pues lo que ve uno es que estás siendo exitosa. ¿Por qué lo ve uno? Pues porque te escucha hablar y esa energía que tienes, es como te expresas, pues la verdad es que motiva, a uno lo motiva. Y a partir de eso, ¿cómo tomaste la decisión de empezar a aparecer en redes sociales y empezar a hablar de estos temas? ¿Cómo llegaste a ese punto? No, eso, oiga, ahí el meollo. Bueno, yo ya, listo, ya saqué la lista. Bueno, voy a hacer un pequeño retroceso ahí en lo que dijiste del idioma. Mira, el idioma, el idioma acá no es ningún impedimento para nada y eso solamente tú lo llegas a dimensionar cuando llegas acá. Mira, yo por ejemplo tengo mi suegro y mi suegra que llevan toda una vida acá, o sea, llevan más de 35 años acá. Ninguno de los dos habla inglés, en absoluto. Wow. Y hicieron su vida aquí. Económicamente están muy bien, son personas que fueron muy organizadas, personas muy trabajadoras. No hablaron inglés, nunca aprendieron, llegaron aquí de adultos, no fue su prioridad y vivieron acá. California es el estado, yo vivo en California. California es el estado donde más población mexicana hay. Entonces yo llegué con el miedo y yo dije, Dios mío, no, yo qué voy a hacer sin el inglés, o sea, yo voy a ir a la escuela y no, qué pena, ¿cómo voy a hablar? Cuando yo llegué a la escuela y, sí, buenos días, al hospital, sí, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Todo el mundo aquí te habla español, todo el mundo. Entonces, para mí fue difícil en los 2 primeros años no poder practicar el inglés, porque yo decía, listo, lo leo y lo escribo muy bien, porque pues gracias a Dios tuve la oportunidad de, aquí cuando tú tienes tu ciudadanía, tienes muchas oportunidades de estudiar gratis. Entonces, yo entré a la universidad a un curso muy avanzado que eran solamente de estudiantes internacionales. Habían muchos árabes, habían muchos japoneses y habían muchos chinos. Me encantaba. Yo soy de esas medio racistas porque a mí me encanta conocer de otras culturas. Cuando yo estudio, yo no me relaciono con los latinos, ¿para qué tanto español que hablamos? Para hablar más español. No, yo cuando estoy en ese tipo de cosas, yo siempre interactúo mucho con personas de otra cultura que me obligue a mí a hablar el inglés. Entonces, ahí fue donde me resultó una oportunidad en una escuela. Yo dije, en una escuela, yo dije, Dios mío, yo me voy a aventar. Y decía, inglés básico. Y yo dije, el verbo to be, eso, you to be, yo to be, listo, ahí fue. Y me inscribí. Cuando fuimos a la inducción, y obviamente yo veía muchachas, muchachos, y hablaron todo en inglés. Yo apenas miraba al señor y yo decía, a la mano de Dios, y yo le muestro a este pelado que yo tengo buena actitud, de pronto y me dé el trabajo. Y entonces ya al último me dice, oh, Cindy, did you get all the things that I said? Y yo, oh, yeah, pero yo no había entendido nada. O sea, yo solamente necesitaba el trabajo, yo no necesitaba el trabajo para entrar. Porque yo en mi mente decía, si yo no lo practico, si yo no estoy en un entorno que me obligue a hablarlo, yo no voy a perder este miedo a hablar. Y listo, entré a la escuela. La primera vez que entré a la escuela es lo que se conoce aquí una elementary school, que es la escuela primaria. Entonces me entregaron lo que se llama aquí un scraper. Es como un bisturí chiquito y todas eran americanas, o sea, la rectora, la vicerrectora, las profesoras. Y yo dije, ya goleé, o sea, ahora sí es nadar o ahogarse, ya, ni modo. Y me entregó un scraper en la library, en la biblioteca, y me dijo que hiciera algo y ella se fue y yo dije, ¿qué hago? ¿Será que abro las cajas, saco los libros? ¿Qué será lo que me dijo esa señora? Y yo me quedé analizando un momentico y yo no, de pronto si yo me pongo a abrir esta manada de cajas, de pronto la embarro. Y me fui para la oficina, solamente había una persona que hablaba español, una. Y le dije, Laura, gracias a Dios, muy buena gente. Y yo, Laura, vean, allá mi secretaria fue y me dijo un montón de cosas, pues yo no le entendí. Entonces yo no sé qué tengo que hacer con esta cosita. Así aprendí a hablar inglés. Así, wow. Diciéndome que era una escoba, que era un trapo, que era un libro, que era una regla. Y después de todo ese tiempo, mira, yo si algo estoy agradecida, y es lo que yo le digo a la gente que no les dé miedo, es en conocer gente nueva, sobre todo el americano.
el americano es la mejor persona para que te impulse a hablar, sin pena, sin hacerte sentir que hablas mal, sin hacerte, o sea, allá la rectora me sentaba y me decía, cuéntame qué pasó, porque yo era lo que se llaman aquí a noon supervisor, que es como supervisar a los niños en el recreo. Entonces, aquí hay muchas peleas, entonces cuando hay peleas, pues tú los tienes que separar y se tiene que seguir un conducto regular de ir y explicar qué fue lo que pasó, porque pues acá el tema con los niños es muy delicado. Entonces imagínate al principio yo con palabra tras palabra y ella con esa, o sea, con esa benevolencia, con esa serenidad, con esa tranquilidad, habla que yo te entiendo, dale tranquila, habla. Y cuando me trababa ella me daba la palabra y me hacía sentir tan cómoda, o sea, me hacía sentir tan capaz, tan que yo sí podía, cuando una vez me dice, Cindy, yo quiero que tú ocupes una posición que se abrió. Yo le dije, ¿cuál posición? Y me dijo, yo quiero que tú seas la asistente de Mrs. Rawlings. Y yo la miraba y yo le decía, Mrs. Etera, yo, o sea, yo, a ser la asistente para enseñarle a los niños en inglés. Sí, tú, yo necesito a alguien bilingüe y tú eres bilingüe. Tú eres bilingüe. Y yo dije, no, o sea, yo en una entrevista como con 12 personas del distrito de educación contestando preguntas en inglés, yo dije, no, Dios mío, yo no voy a ser capaz. En todo caso, ella, si ella sea capaz o no, ya me inscribió, me hizo todo el proceso. Cindy, este día es tu entrevista. No, hombre, yo muchacho les digo que ese día sudé frío. Nunca en mi vida había sudado tanto frío como ese día. Y sí, me dieron el trabajo, gracias a Dios. Y te digo que en mi vida laboral ha sido la experiencia más mal paga, pero la más satisfactoria, la que más me ha llenado el corazón. O sea, trabajar con los niños para mí fue la experiencia más hermosa, son los mejores maestros. Cuando yo recibía a los niños que recién llegaban normalmente de México, porque aquí somos una novedad los colombianos, aquí es mucho mexicano, salvadoreño y el hindú, el de India pues, es mucho de India. Entonces me llegaban muchos niños recién llegados de México y la gran diferencia que tenemos nosotros con los niños es que el niño no le da vergüenza, o sea, el niño simplemente habla, el niño se hace entender, el niño llega y el niño, yo tenía niños que uno les preguntaba algo en inglés y ellos automáticamente le respondían a uno en español, sí, me decían mi Cindy, sí, mi Cindy, no, es que ayer estuve peleando con mi hermano y por eso tengo esto aquí y todos se lo contaban a uno. Pero los niños que son americanos, ellos mismos eran los que me corregían y me decían, no, mi Cindy, no se dice así, se dice así, se dice así. Con ellos aprendí cantidad de palabras. Entonces, yo le debo mi inglés, que todavía tiene errores, todavía tiene acento, y llegué al punto de decir, it is what it is. Igual me van a criticar, pero tú habla, hazte entender. Para mí es un gran logro el que yo pueda llamar a una línea del IRS en inglés, con un agente en inglés, en una corte de Estados Unidos en inglés, y con mi inglés a veces quebrado, con mucho acento, me hago entender. Excelente. ¿Y cómo llegaste a redes sociales? ¿Cómo iniciaste? ¿Qué momento tomaste la decisión y cómo lo estás haciendo? Bueno, yo dije, listo, ya muy estudiada la niña, ya tiene mucha licencia y mucha universidad, y bueno, pero entonces ya ahora qué, como dice Margarita Pasos, no es el que más sepa, sino el que más se debe a conocer. Yo dije, ni modo, nos volvimos influencers también, o sea, yo pienso que ahorita las redes sociales, y es un chip que yo tuve que cambiar, que las redes sociales no es que uno quiera salir a vender humo, como muchos, ¿cierto? Como muchos, sino que es una necesidad que tenemos todos los emprendedores. O sea, nosotros necesitamos darnos un campito en todo esto tan chévere que está pasando de este networking y hombre, saber, mire, yo también estoy aquí, yo también tengo un servicio de valor, yo le puedo ayudar muchísimo a tu empresa, yo puedo, con mi conocimiento, puedo ayudarte a que tengas un negocio en Estados Unidos, destruyendo muchas barreras y muchos mitos que se han creado alrededor. Entonces, listo, yo me dije, bueno, yo voy a empezar a hacer unos videos en TikTok, o sea, así súper empírico. Yo miro los primeros videos y yo digo, qué vergüenza. Yo les digo a mis primeros clientes, los primeros clientes que yo tengo, que todavía los tengo. Hay una clienta, ojalá me vea, Diana, ella es una colombiana y vive en New York y tiene una empresa de limpieza. Yo a ella siempre que le hablo, ella y yo no nos conocemos físicamente, pero hablamos mucho por celular. Yo a esa vieja la amo porque fue una de las primeras que creyó en mí cuando yo hacía unos videos terribles. Yo digo, ay no, Diana, ¿cómo fue tan atrevida de confiar en mí?
Entonces, nada, yo dije, no, pues a la mano de Dios. Yo ya cuando vi que una vez, muéranse de la risa, porque yo ese día me sentí la Kardashian porque un video llegó a 200,000 vistas. Yo dije, Dios mío, no, ya me voy a volver rica, la Valdiri se quedó, mejor dicho, en pañales. Y yo dije, no, ya, esto es lo que es. Y yo vi que sobre todo yo soy más fuerte en TikTok. Se me ha hecho muy difícil, o tal vez no he encontrado la mejor estrategia en Instagram. Creo que está mucho más saturado. Pero para mí ha sido el camino TikTok. Y es increíble a las partes que tú llegas. Yo he llegado a Noruega, a Islas Canarias, a Islas Vírgenes, a Japón, a China. De hecho, tengo clientes de China, de Japón, tengo clientes de India, y es increíble. Y los clientes me miran y me dicen, hey, ¿hablas inglés? Yo les digo, sí, hablo inglés. No es porque todavía no me he animado a hablar en español, porque como los mejores jueces que te juzgan a ti el idioma son los latinos. A ti un americano por lo general nunca te va a juzgar tu acento, ni tus errores, ni tu inglés quebrado. Es el latino el que te dice, what do you say? Excuse me, I didn't understand you. No, entonces por eso no me he animado mucho a hacer los videos en inglés, pero es algo que estoy trabajando en este momento. Estoy tomando clases de dicción para mejorar mucho pues mi pronunciación, y ya el otro año nos vamos a animar a hacer mucho más contenido en inglés. Genial. A todos los que nos estén viendo o escuchando, de verdad, vamos a dejar en la descripción las redes de Cindy, porque esto que estás haciendo de entregar valor gratis, porque tú no generas ingresos de TikTok, al menos no son considerables versus lo que seguramente haces como profesional, eso tiene mucho valor, y yo creo que la comunidad lo debe agradecer. Ese tema de que hables de los cursos, yo creo que en internet hay una sobresaturación de los cursos, pero fíjate que un curso fue lo que te llevó a ti al punto en el que estás. Entonces, si uno escoge muy bien con quién se capacita, o sea, hay que hacer un análisis bien digamos, a conciencia. No siempre lo más económico es lo mejor, hay que revisar muy bien la trayectoria, el conocimiento que transmite la persona que va a darte el curso. Al final algo te va a quedar. Yo soy como adicto a los cursos, ahora soy adicto como a los libros, compro y compro libros, compro y compro cursos, porque sí creo que uno debe estar capacitándose en lo que está, en lo nuevo, y en esto de internet, pues que es nuestro nicho, pues todo cambia muy rápido, inteligencia artificial, hay que estar todo el tiempo actualizado. Y mensaje también para todos es, yo sé que hay mucho gurú en internet, pero también hay muchas personas como Cindy que tienen muy buen conocimiento y lo están compartiendo, muchas veces gratis. O sea, si no tiene un curso, en internet hay muchísima información gratis, utilícenla para su emprendimiento, para su negocio, para su vida, para lo que necesiten. Entonces, yo creo que tenemos muchas herramientas, y precisamente pues vamos a iniciar con las preguntas ya de seguramente, y que nosotros tenemos muchas dudas de nuestra comunidad, que nos ha pasado con nuestros clientes en la agencia, y que sabemos que le van a servir mucho a la comunidad, y que Jefferson trae algunas dudas que quiere hacerte, y preguntas que quiere hacerte. Claro que sí. Bueno, Cindy, tú estás en el área en el que yo creo que es una de las áreas a las que más los emprendedores y las emprendedoras le tienen miedo, y es el tema tributario. Digamos que hay dos temas que cuando uno habla con alguien que quiere emprender en Estados Unidos, además del lenguaje, es temas legales y temas tributarios. Entonces, ahí es donde nosotros queremos que tú nos cuentes cuál es como el principal impuesto, o los principales impuestos en los que las personas de pronto no tienen claridad, cometen errores, que tiene más variaciones dependiendo del producto o del servicio. ¿Cuál es ese impuesto, esa gama de impuestos que tú dices, aquí siempre me llegan con errores, me toca corregirlos, me toca advertirles de ciertas sanciones que pueden haber dependiendo de la actividad económica? Cuéntanos un poco de esos impuestos. Mira, Jefferson,
Pudiera empezar por decir que el Código Fiscal de Estados Unidos no está obsoleto y estaba muy poco preparado para el boom que se ha hecho en el e-commerce y en todo el tema de comercio electrónico. ¿Por qué? Porque tienen una ley que a veces ni siquiera ellos entienden. Ustedes se morirían de la risa cuando uno tiene preguntas, porque uno como profesional de impuestos tiene una línea especializada para llamarlos y para decirles, hey, venga, estoy atascada en esta forma. Son más de 800 formas. La persona que salga en algún momento a decir, yo me sé las 800 formas, yo huiría de ahí, porque es un código fiscal súper inmenso que uno no logra conocer todo. Entonces, tenemos líneas donde uno puede llamar. Y yo he grabado líneas de llamadas donde un agente del IRS me dice algo y otro me dice algo totalmente diferente. Ni siquiera ellos, porque la ley de impuestos de Estados Unidos es muy como a lo que tú lo quieras interpretar, es muy interpretativa, ¿cierto? Y eso lo hacen con doble intención. Todo lo hacen, aquí todo se hace con doble intención, o sea, aquí el gobierno está muy organizado y muy bien estructurado para decirte en algún momento que tú quieras agarrar esa explicación a tu favor, dice, no, venga, así no es la ley fiscal y usted me va a tener que pagar. Entonces, en el tema de, por ejemplo, para un extranjero, digamos que en el error que se cae muchísimo es que la gente le tiene mucho miedo a registrar una LLC porque dice, no, es que yo voy a pagar muchos impuestos. Y hay mucha gente que no sabe que el solo hecho de registrar una LLC ni siquiera les da una responsabilidad tributaria en Estados Unidos, porque la LLC va a depender de cómo está estructurada, de si tiene una oficina, de si tiene empleados, de si tiene una bodega, de si tiene inventario en Estados Unidos, de si de alguna manera está generando un nexo físico o económico con el Estado o con el federal. Entonces yo tengo muchísimos clientes que utilizan una LLC simplemente como un instrumento de pago. ¿Por qué? Porque pueden tener una cuenta de Stripe, de PayPal y pueden tener una oportunidad más fácil de recibir cualquier tipo de divisa. Ellos no pagan impuestos en Estados Unidos, tienen su LLC, la tienen en un estado que uno les recomiende que sea amigable para ellos, donde no tenga un costo administrativo muy elevado y simplemente hacen sus declaraciones informativas anuales diciéndole al IRS, señora IRS, yo tengo una LLC, yo soy un ciudadano español, yo presento mis impuestos en España, con esta LLC hago esto y no es más, no pagan impuestos acá. Tienen su LLC, tienen una compañía que les da credibilidad, tienen una compañía que les da la oportunidad de recibir cualquier divisa y no pagan impuestos. Ahora, hay muchos otros tipos de actividades comerciales, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, ustedes que son expertos en Amazon, que me parece un trabajo magnífico el que están haciendo, un vendedor de Amazon, y esto es inmensamente discutido con muchos profesionales que yo respeto y sigo, por lo que te digo, el IRS no tiene ningún parágrafo, digámoslo así, donde diga vendedores de Amazon pagan estos impuestos. No, todo esto es interpretativo y tú en las redes vas a encontrar muchos amores y odios. Nosotros nos basamos en vendedores de e-commerce, en vendedores online por la publicación 519. Es lo único que tenemos base del Código Fiscal, que es donde dice, ok, si tú compras inventario, ¿dónde lo vendes? ¿Dónde tributas? Si el inventario es manufacturado, si el inventario es comprado, y ahí se delegan esas responsabilidades tributarias. Entonces, en el caso de un vendedor de Amazon que está comprando inventario para venderlo en Estados Unidos, que el consumidor final está en Estados Unidos, obviamente adquiere la responsabilidad de tributar y de pagar impuestos sobre la renta, lo que se conoce en inglés como income tax. Pero si la gente supiera que yo me podría atrever a decir que Estados Unidos puede ser uno de los paraísos fiscales, le daría menos miedo a invertir, les daría perderían menos tiempo en que den a conocer esos excelentes productos de Colombia. Por Dios, Colombia para mí como mujer tiene los mejores productos capilares. Yo sufro para conseguir productos capilares de Colombia. Siempre me toca venirme cargada. Cada rato la DIAN me ha querido cobrar de todo lo que me traigo de Colombia. Me dice, venga, ¿usted va a vender eso? No, señor, no lo voy a vender, es que allá no lo consigo. Aparte que yo estoy en un estado donde hace más o menos 2 años para acá se ha crecido mucho la migración colombiana, pero obviamente hay estados donde
por excelencia, por ejemplo, Florida es uno donde se hacen más negocios por el tema de que vas a encontrar muy fácilmente un importador, un exportador, alguien que te registre una marca, alguien que te registre una FDA para un producto de consumo humano, animal o cosmético. Entonces yo creo que yo les diría a todas las personitas que están ahí con su negocio, que saben que tienen un producto ganador, saben que tienen un producto que puede pegar en Estados Unidos, guiado de personas profesionales, porque eso no es como dicen a veces en las redes, no, abra una cuenta de Amazon FBA y venda. Eso necesita un análisis, eso necesita sentarse con una persona que sea experta en eso y le diga, mira, esto es lo que necesitas para empezar, tú vas a necesitar esta inversión, vas a tener que invertir en publicidad para que estés en los top de Amazon. Estoy hablando desde la ignorancia, pero yo como consumidora de Amazon, yo entro a mi cuenta de Prime y yo digo, audífonos, yo miro la primera página, a mí no me importan las otras 50 páginas de ahí. No, yo como consumidora, soy consumidora de Estados Unidos, yo miro los primeros, el que vi, ese fue y me llega el otro día. Entonces, claro. ¿Cuál es la estrategia para que usted esté entre esos primeros? Entonces, pero no es difícil, no va a ser súper caro, los impuestos acá son muy amigables, sobre todo para un extranjero que no tiene las mismas responsabilidades que tenemos nosotros como residentes y ciudadanos. Ok, y ahí me parece también importante entonces hablar del tema de los vencimientos. Digamos que cuando yo hablo con las personas, siempre me dicen bueno, digamos que ellos cuando estructuran su empresa ya saben que tienen un sales tax, un income tax, que pues obviamente es más sencillo que una tributación en Latinoamérica donde hay retenciones, donde hay ICA por ciudad. Entonces, digamos que lo primero que sí encuentran es que hay menos impuestos, digámoslo así, y más simple. La operación es más simple y eso cuando usted va a registrar también todo a nivel en un software contable, usted lo empieza a sentir porque obviamente tiene menos información que registrar. Entonces, bueno, tenemos el sales tax, tenemos el income tax, pero hablemos de los vencimientos, porque el miedo que le tienen los emprendedores es que llegue una fecha y ellos no hayan, como ahorita comentabas, que haya el contador que no le haga la tributación, no le haga la declaración o no se la haga de forma correcta. Danos las fechas que tú crees que los emprendedores y las emprendedoras tienen que tener muy claro esas fechas porque ahí se le puede pasar el tiempo y puede generar alguna sanción. Ok, mira, en cuanto a los impuestos de renta o el income tax, siempre aquí son dos niveles. Aquí hablamos siempre de nivel federal y nivel estatal, ¿cierto? Para un extranjero, obviamente uno por lo general le recomienda un estado que sea amigable con los impuestos y no tenga impuestos a nivel estatal. Quiere decir que el extranjero solo se preocupe por la carga tributaria a nivel federal. Entonces, a nivel federal, una persona, te voy a dar un ejemplo, una persona que tiene una LLC de un solo miembro, la fecha mágica es el 15 de abril de cada año. Esa es la fecha mágica. Ahí es donde debe presentar sus declaraciones informativas de su LLC, porque se deben presentar dos declaraciones informativas de su LLC, donde está diciendo quién es, de dónde es el beneficiario extranjero, cuánto porcentaje de la LLC tiene, y por otro lado están los impuestos a nivel personal que se presentan con una forma que se llama la 1040NR, que es para non-resident o extranjero, y ahí van a estar consignados todos los ingresos, todas las deducciones a las que tenga derecho el extranjero y va a quedar una utilidad neta, una ganancia neta, que es sobre lo que realmente se va a pagar impuestos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una LLC, yo tengo clientes que generan $1 millón, pero ese $1 millón sacan publicidad, sacan empleados, sacan gastos y les queda 20,000 de ganancia neta. Sobre esa ganancia neta es que se pagan impuestos y acá tenemos lo que se conoce como unos tax brackets, son unos impuestos progresivos que van a depender del monto que tú ganes. Entonces, si tú ganas, por ejemplo, entre 11,000 y 20,000 dólares es el 2%, el 12%, entre 20,000 y 44,000 sube al 14% y así escalonado al 37%, pero estamos hablando que el 37% es para una persona que en promedio gane neto 600,000 dólares o más. Okay. En el caso de los sales taxes, Jefferson, discúlpame que te interrumpa, eso tiene que ir depende del estado donde tenga la persona registrada la LLC en comienzo, y eso es lo que muchos emprendedores caen en un error. ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas a vender en Amazon, por ejemplo, Amazon se considera un marketplace facilitator, quiere decir que como Amazon,
como Walmart, como otros marketplace facilitators, por ley, ellos deben retener los impuestos a las ventas o lo que nosotros conocemos en Colombia como IVA y lo deben remitir al Departamento de Impuestos en nombre de la persona. Pero eso no quiere decir que tú como dueño de tu LLC no hagas tus reportes al Departamento de Impuestos y le digas, mira, yo vendí esto, pero ya pagué esto. O sea que estas ventas yo te las estoy presentando como exentas. Básicamente yo te estoy presentando un reporte en ceros. Muchas personas dicen, no, pero es que Amazon se encarga de eso. No, pero eso no te está eximiendo de tu responsabilidad que tú tienes con el Departamento de Impuestos. Entonces, normalmente los impuestos, por regla general, los impuestos a las ventas se deben hacer unos reportes trimestrales por regla general. Hay estados, por ejemplo, Colorado, Oregon, que te ponen al principio a hacerlos mensual y una vez ellos identifiquen cuánto es el flujo de ventas que tú estás teniendo, ya te asignan una periodicidad diferente, por ejemplo, trimestral, semestral o anual. Ahora, en el caso que, por ejemplo, tú pases unos límites que se consideran unos thresholds que considera cada estado, tú necesitas empezar a hacer eso mismo en el estado que pases esos límites. Por ejemplo, en California, si tú pasas en el año de ventas de $500,000, así tú eres un extranjero muy de Colombia y muy de Florida, te tienes que registrar en California. California quiere el pedazo de su tortica también. En Texas, si tú te pasas de más de $200,000 en ventas, o perdón, de $100,000 en ventas o de 200 transacciones en el año, también te tienes que ir y registrarte en el Departamento de Impuestos de Texas y trimestralmente darle su porción. Entonces, lo que yo le diría al extranjero es, no es difícil, pero se necesita buscar a alguien que les ayude. Ok, entonces tenemos como fecha 15 de abril, Income Tax y Sales Tax, más o menos cada 3 meses. Y eso que acabas de decir tú, pues de verdad paga el podcast, porque es que resulta que la mayoría de personas que venden Amazon se quiere desentender del tema tributario, pero pues precisamente tú le acabas de aclarar de que, claro, no lo está recaudando, pero no quiere decir que no lo tenga que declarar. Entonces, exactamente, ese tipo de cosas son las que queremos con esta información, que las personas se ahorren dolores de cabeza y entendiendo los conceptos, pues obviamente va a tener más claridad sobre este tema. Y ahí, Jefferson, es muy importante. Por ejemplo, hay muchas personas que llegan a uno y dicen, no, pero es que, ¿cómo así que impuestos a las ventas? Es que yo tengo Shopify. Venga, pero es que Shopify no es un marketplace facilitator. No, o sea, Shopify no tiene nada que ver con el Departamento de Impuestos. Shopify te cobra el impuesto a las ventas dependiendo de dónde esté ubicado tu consumidor. Pero los impuestos a las ventas los estás recibiendo tú lo tienes en tu cuenta. Tú no te puedes gastar eso no es utilidad. Cada trimestral te va a dejar que tú saques tus reportes y hagas tus cosas y ese dinerito no te pertenece, ese dinerito lo tienes que mandar. Entonces, solamente los que apliquen como marketplace facilitators son los que envían los sales taxes. De resto no, de resto es tu responsabilidad. Entonces, por eso el sistema de Estados Unidos es muy organizado, muy simple, porque aquí el americano desde muy pequeño está mentalizado a que las cosas se tienen que hacer, a que uno nace, crece, trabaja y paga impuestos. Okay. Ellos están mentalizados a eso. Eso es muy importante porque es que esa mentalidad es la que todos los latinos tenemos que adquirir, de que desde que creamos la empresa tenemos que estar enfocados averiguando es cómo debo pagar, quiero pagar, cómo puedo pagar, con ese hábito que no nos enseñaron en Latinoamérica es de cómo no debo pagar, cómo evito pagar. Es cambiar esa mentalidad y es más bien en un país que nos abre las puertas, en un país al que somos invitados, tenemos que llegar poniendo. Y poniendo es precisamente lo mínimo que es tributando de acuerdo a lo que estamos generando en ese país. Y mira que tú dices algo que es muy cierto. El concepto de marketplace y tienda propia es un concepto que fácilmente es confundido por los emprendedores nuevos, porque precisamente hablan de Shopify, hablan de WordPress, hablan de eBay, de Walmart, de Etsy, y creen que todo es e-commerce, pero no es e-commerce igual. Una cosa es un marketplace, que es una especie de distribuidor digital, que precisamente te hace la labor comercial y te recauda los impuestos, y otra cosa es tu tienda propia en Shopify, en WordPress o en un desarrollo que tú hagas a la medida, donde la responsabilidad del despacho, de la tributación,
de la atención al cliente es propia porque es tu tienda, no es un marketplace. Entonces, esa distinción que tú haces es muy importante para que las personas entiendan que de acuerdo al canal de venta se distribuye también, se desprende como tal el tema tributación, ¿no? Total. Y tenemos ahí una complejidad, y es que el sales tax, lo que hemos podido entender es que depende mucho del estado. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy vendiendo unas fajas y hoy vendí en la Florida, mañana me hicieron un pedido en Washington y pasado mañana me hicieron un pedido en Nueva York, puedo llegar a tener 3 tipos de sales tax diferentes, ¿no? Exento, con unas tarifas, y ahí es donde se complica el tema porque precisamente uno lo ve que en los países de Latinoamérica normalmente el IVA es general, ¿no? La mayoría es general al país, mientras que aquí el sales tax depende de cada estado. Y ahí entonces, ¿cómo hace el emprendedor para llevar un control sobre ese sales tax dependiendo del estado? Si con ese ejemplo que yo te digo, por ejemplo, te hago la pregunta si tienen la respuesta es ¿Washington, Nueva York y la Florida tienen el mismo sales tax para un producto como una faja? Claro que no. Absolutamente no. Porque el sales tax, mira, muchas veces yo, por ejemplo, te lo digo en el caso de donde yo vivo. Cuando yo compro un producto online, a mí me están cargando el impuesto estatal, el impuesto municipal y el impuesto local. O sea, yo cuando compro un producto donde yo vivo, me cargan 3 impuestos diferentes. Entonces, tú puedes vender la misma faja en New York, en el mismo condado, pero de casa a casa pueden ser impuestos diferentes, porque aplican localidades diferentes y aplican condados diferentes. Y un condado puede tener el 1.5% y el otro condado puede tener el 0.2%. Entonces, en este aspecto, es donde cae mucho los errores de los emprendedores autodidactas, que dicen, no, yo hago esto solo, yo puedo controlar esto y yo pago esto. No, definitivamente es donde se ven los errores de que no se calcula bien los sales taxes, no se cumplen con las responsabilidades del Departamento de Impuestos. Ahora hay muchas aplicaciones y muchos software muy amigables que te hacen el seguimiento y el registro y te separan lo que es la venta de los sales taxes y en ese momento no tengo bien el nombre, se los quedo viendo, pero hay una aplicación que yo les sugiero muchísimo a mis clientes y él te separa absolutamente todo, las ventas, y te separa los sales taxes por estado, por localidad, por departamento de impuestos. Entonces, el emprendedor debe tener muy en cuenta que el primer sales tax que él debe preocuparse es por donde él está registrado. Esa es su primer responsabilidad en los sales taxes. Ya si el emprendedor ve que, hombre, se le está creciendo el enano, dice, no, hombre, yo ya estoy vendiendo mucho, ya ahí hay que empezar a monitorear en qué momento crea un nexo económico o físico en algún estado. Mira, hay un caso muy interesante. Las leyes fiscales acá se rigen, no hay ninguna verdad absoluta como las que tú ves en casos de cortes. Cuando tú ves a mí me encanta leer los casos de cortes, porque es donde más entiendo la ley fiscal. Entonces, tú te vas a un caso de corte cuando tú tienes, a mí lo de Amazon lo entendí por un caso súper grande que se dio en Washington, D.C. con una persona de Costa Rica. Washington le estaba cobrando a esta persona que vendía por Amazon, le estaba cobrando mucho dinero en impuestos estatales y en impuestos de IVA. Y la persona decía que no, decía que no debía ese dinero porque él tenía su LLC registrada en Florida. Pero como obviamente, no digo que siempre, pero la mayoría de veces cuando el IRS te manda a corte, tiene el 95% ya ganado el caso, le lograron demostrar de que debido a que Amazon no, tú como vendedor de Amazon, tú no puedes controlar dónde tienen tu mercancía. Amazon decide en qué parte de Estados Unidos de su bodega lo tienen. Si tú puedes tener muy perfectamente una LLC registrada en Florida, pero si tu producto no cae en Florida, te lo mandan para Washington y tú ni siquiera sabes. ¿Qué le demostraron? Que primero tenía mucho inventario en las bodegas de Amazon. Segundo, que había hecho más de $100,000 en ventas en el estado y aparte había generado más de 200 transacciones en el año, lo que le dio un nexo económico. Quiere decir, le dio un nexo económico que lo obligaba a estar registrado en el Departamento de Impuestos y obviamente le cobraron todo en retroactivo porque acá todo lo cobran en retroactivo. Claro, y esto es muy importante porque a veces pensamos que lo digital no tiene una relación con lo físico,
Pero es que cuando uno ya tiene ventas en varios estados, es como si estuviera abriendo puntos de venta en cada estado. Y es también un poquito de sentido común. Uno como emprendedor no puede esperar vender $100,000 en varios estados o hacer $100,000 en un solo estado y pretender pagar en el que más le conviene a uno, porque ahí es donde se nos sale lo latino, ¿no? Que es donde queremos precisamente buscarle, a ver si de pronto no, a ver si, como decimos en Latinoamérica, eso de pronto no me agarran, pero pues es que estamos entrando en un sistema económico mucho más fiscalizador, mucho más organizado, mucho más simple a la hora, por ejemplo, de generar los requerimientos, porque uno sí se da cuenta que allá no existe como eso de que lo van a visitar, ¿no? Pues te mandan un comunicado de acuerdo a las diferencias que encuentran a la información y usted tiene que responder rápidamente el comunicado y precisamente tiene que tener un profesional que tenga las capacidades de poder entender primero lo que le están pidiendo, porque es que nada más entender el requerimiento, eso es muy parecido cuando llega a Amazon un complaint o un reclamo, y es que muchas veces lo responden desde la emoción. Entonces dicen, no, es que me están poniendo un reclamo por usurpación de marca, pero es que yo tengo marca registrada. Y uno dice, no, espere, lea bien el correo. Puede que le estén diciendo que no es una usurpación de marca, sino que usted puede estar llegando a afectar a otra marca. Entonces no lo responda desde la emoción que lo están afectando, sino desde entendiendo bien qué es lo que le están tratando de transmitir. Entonces fíjate que lo que tú dices hace mucho sentido, porque este negocio empieza a ser como un negocio como de información también, porque cuando tú tienes la información adecuada, te permite precisamente crecer de forma ordenada y te evita muchos dolores de cabeza. Ahora, ya que tú dices los agentes fiscalizadores y todo este tema, pongámonos, a mí me gusta siempre en los negocios no ser tan positivo, pongámonos dramáticos. ¿Cuál es el peor de los escenarios para alguien que pueda estar facturando unos $100,000 al año? Un escenario que tú digas, definitivamente esta persona lo hizo todo mal. ¿Cuál es ese escenario más trágico? El escenario más trágico es que definitivamente no tenga idea de cuál es su responsabilidad tributaria. Entonces que diga, no, pues yo vendí 100,000, pero no, a mí me dijeron que yo no tenía que declarar allá. Normalmente aquí todos los sistemas de información, como te digo, aquí no son los fiscalizadores, no es los chalecos de la DIAN por ahí caminando, no, o sea, aquí no. Aquí tú encuentras en tu correo postal, en tu buzón, una carta del IRS y eso es del respeto, yo te lo digo como agente del IRS, puede ser que me estén mandando cheques de $5,000, el primero que abro es del IRS, es el primero, porque yo sé que ellos solamente te mandan cartitas de amor, o sea, para decirte que algo malo está pasando, ¿cierto? Es de la única, porque el IRS no te manda cartas para nada más. Entonces, la única manera de que salga muy, muy mal es una persona que no reporta. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no reporta sus ingresos? El IRS tiene unas penalizaciones que van directamente proporcional a lo que no hubieras reportado. Entonces te cobran penalizaciones, te cobran intereses, el interés del IRS es diario, entonces se va sumando como una tarjeta de crédito. Quiere decir que según todos los días se vaya acumulando el saldo, se van acumulando los intereses. Pero también tiene un sistema muy benevolente, demasiado benevolente diría yo. Y es que cuando yo tengo muchos clientes que me dicen, mira, los famosos regístrela en Delaware, que es el mejor estado para registrar su LLC. Cuando le registran una corporación sin ningún conocimiento y al año les llegan facturas de $70,000, $80,000 porque no le explican al cliente que Delaware cobra un franchise tax, que es un impuesto de franquicia, por cada acción expedida son 85 centavos de dólar. Entonces hay unas plataformas que te hacen todo automatizado y te expiden por lo general 10 millones de acciones. Pues el Estado te cobra por lo que estás expidiendo. Tú dices, voy a tener 10 millones de acciones autorizadas y al año les llegan con la factura de $70,000. Y ha llegado gente que me dice, Cindy, yo no he producido un peso con esa corporación y tengo que pagar $70,000.
Entonces es muy benevolente, nosotros hacemos ciertos procesos, de hecho en este momento estamos con una empresa muy grande de fajas de Colombia, tiene punto de venta aquí en Estados Unidos y por un tema de desinformación de una persona que les hizo impuestos por muchos años pero no conocía el código tributario de California, que aquí el código federal es uno y el código de cada estado es otro. La empresa básicamente le cerraron el punto de venta, le dijeron, usted no puede operar en California porque usted lleva 7 años evadiendo impuestos en California, o sea, han sido 7 años que usted no ha presentado impuestos, usted está generando esta cantidad de dinero, el IRS nos pasó sus transcripciones y usted necesita parar operaciones. Entonces ya entra uno, tiene que ir, explicar qué pasó, mire, no fue mala intención, yo no hice ninguna con alevosía y ventaja de hacer una evasión de impuestos y te perdonan, o sea, te pueden perdonar deudas que ni te puedes imaginar, puedes llegar a acuerdos de pago, puedes hacer un pay on compromise, que es como decir, mire, esto es lo que tengo, yo debo $100,000, pero venga, recíbame estos 25,000. Son procesos que toman tiempo, son procesos costosos porque son procesos muy demandantes de llenar formas, de estar llamando al IRS, de estar yendo a corte, pero se pueden hacer. Es que es muy parecido, así funcionan mucho las plataformas, Amazon también, todo es presentar un buen plan de acción. Por la infracción más grande que usted haya cometido, mucha gente que dice, es que me cerraron la cuenta de Amazon y se me quedaron con el dinero. Yo digo, tú tuviste muchas oportunidades, tuviste tickets de soporte, tuviste llamadas, tuviste plan de acción, tuviste arrepentimiento de infracciones que pudiste haber cometido, pero es que lo que no le gusta a Amazon y en general a Estados Unidos es que usted, primero, se esconda, segundo, niegue la falta, y tercero, que no muestre voluntad de cambio. Y ahí es donde dice, ¿sabe qué? Chao, usted no está para ahí es donde yo le digo, lo escupió el sistema. Porque en realidad el problema fue que usted quiso, a ver si omitiendo, porque es que dice, uno le mira los productos y estas marcas no están autorizadas para la venta, ¿cierto? No, y este invoice, no, es que yo lo modifiqué y le puse el nombre mío, y no, pues, porque más bien no dijo que usted no, pues que usted no sabía que no podía distribuir esa marca, presenta un plan de acción, elimina los listings y se va a dar cuenta que algo puede pasar. Pero lo que ese formalismo que tú acabas de describir es muy americano, o sea, eso funciona en las plataformas y funciona digamos, cuando uno vende online, es muy parecido cuando a uno le llegan reclamos o complaints en las diferentes plataformas. Ahora, cuando tú ves un emprendedor o una emprendedora, tú le recomiendas que adicional a su extracto bancario, que es el soporte tributario, también empiece de una vez a llevar un software contable como QuickBooks, como Odoo, como estos programas que le permiten a uno registrar los ingresos, los gastos y todo este tema, o en la primera etapa, en el primer año, puede que solo con el soporte bancario la persona le pueda hacer el income tax. Mira, Jefferson, y me van a odiar todos los que le hacen a contabilidad a los de Amazon, pero no importa, estoy preparada. Yo sí algo tengo de valor corporativo en Latin Tax como Cindy Fernández es serle muy honesta al cliente, indiferentemente si se queda conmigo o se va. Entonces, yo al cliente no le vendo un servicio que no necesite, porque yo sé cuánto cuesta el producir $1 aquí en Estados Unidos. Yo lo sé. Entonces, mira, en el caso de un vendedor de Amazon, la tributación de una persona para una LLC es realmente sencilla. Yo he visto, con todo respeto a los colegas que lo hagan, que les cobran $450, $500 mensuales de contabilidad. Y yo digo, de verdad, o sea, de verdad, por Dios, eso no lo cobra uno ni acá. Y hay gente que lo paga, ¿cierto? Hay gente que lo paga. Mira, ni siquiera con los clientes que están acá, ni siquiera con los clientes, es la misma tributación. Lo que pasa es que hay mucha gente que se ha aprovechado de que conoce un poquito el código fiscal y el código tributario, el código de contabilidad y les quieren sacar hasta, mejor dicho, el diablo al pobre extranjero. El extranjero que tiene un ingreso que se considere efectivamente conectado en Estados Unidos porque se considera que tiene un USTOB, o sea, que tiene un US Trade of Business, que está haciendo un negocio dentro de Estados Unidos, pudiera, si esa persona, yo te lo digo a calzón quitado, yo tengo contadores, muchos contadores de México,
Yo desde el principio les he dicho, y si me están viendo, ellos saben, mire, usted es contador, lleve usted su propia contabilidad, ¿usted para qué me va a pagar a mí? O sea, dígame, ¿para qué me va a pagar a mí un servicio que usted lo sabe hacer? No, venga, yo le doy una capacitación de 1 hora de QuickBooks, yo le voy a cobrar. Le voy a enseñar cómo se mete a QuickBooks, cómo va a hacerle su categorización de cuentas, cómo va a hacer su categorización de gastos. Y usted, cuando se cierre el año fiscal, usted me va a entregar esto. Eso es todo, don Carlos, eso es todo, don señor, no hay más que hacer. Pero a mí me parece aterrador, o sea, muchachos, los que venden en e-commerce, en serio, busquen alternativas, lógico, tampoco se vayan para donde el más barato, pero si una persona en Colombia es contadora, sabe el sistema contable de acá es facilísimo, facilísimo, eso no es como en Colombia que el ICA, que el retefuente, que el IVA, que la exógena. En Colombia, entre más pobre es el país, más decretos, más cosas, más perseguidera, no. Aquí en Estados Unidos el americano es, usted sabe muy bien qué tiene que hacer. O sea, esto es libre albedrío en todos por eso aquí el sistema tanto legal como civil y penal es tan duro, porque tú tienes libre albedrío de hacer todo lo que quiera y es como todos los clientes que llegan a mí y yo les digo, venga, no me pregunte cosas que usted sabe. Se puede hacer, todo se puede hacer. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer que esté dentro del marco legal y tributario? Entonces, ¿es importante que lleven una organización de gastos? Sí. ¿Es indispensable que paguen una contabilidad de $450, 500? No, totalmente falso. El emprendedor que apenas está empezando y no tenga la capacidad económica para pagarle a un contador acá, hallar una contabilidad, hombre, haga un Excel. Coja un Excel, haga usted, este mes me ingresó esto, este mes me salió esto, estos fueron los gastos de publicidad, gastos de esto, gastos de eso. Eso es lo que como nosotros, como preparadores de impuestos, te vamos a pedir. Venga, deme una relación. ¿Cuáles fueron sus ingresos? ¿Cuáles fueron sus gastos? ¿De qué fueron estos gastos? ¿Tiene soportes de estos gastos? Listo. Al fin y al cabo, las declaraciones de impuestos en ninguna parte dice yo, Cindy Fernández, que soy agente de la IRS, me comprometo a mostrar los recibos. No, el directamente responsable es el contribuyente. Aquí nosotros estamos súper protegidos con la ley de que una vez que una persona te firme la declaración de impuestos, estás diciendo bajo juramento que esos datos que le estás dando al preparador de impuestos son reales. Ok, bueno, y cuando una empresa en Estados Unidos de un latino contrata un servicio freelance de una persona que está por fuera de Estados Unidos, tengo ahí 2 preguntas. Una, ese servicio de esa persona que no vive en Estados Unidos es reconocido por el IRS. Y segundo, sobre ese pago que se le hace a ese freelancer, ¿hay que pagar algún tipo de impuestos? Ay, me encanta esa pregunta, me encanta porque es que, mejor dicho, es por eso es que las LLC son mis bebés favoritas, por eso es que me encantan. Claro que sí, tú le puedes pagar a una persona en México, en España, en Argentina, y es un gasto 100% deducible de tu negocio. ¿Por qué? Porque es un gasto que se considera ordinario y necesario para la generación del ingreso de tu compañía. Entonces, por ejemplo, obviamente siempre se debe cumplir con el código laboral y tributario del país de la persona a quien le estás pagando. En este caso te voy a dar un ejemplo. Yo tengo una persona que me ayuda en Colombia. Yo con esa persona tengo una relación de prestación de servicios. Esa persona es mi prestadora de servicio y yo soy su cliente, no Cindy Fernández, sino mi empresa. Yo hago un contrato, le hago un contrato con todas las cláusulas que sean válidas allá y válidas en mi estado de California, que es donde yo tengo la jurisdicción de mi LLC. Hacemos un contrato, llegamos a un acuerdo de horario, de compensación y yo les hago firmar una forma que se llama la W8BEN, que es algo que tienen que tener muy en cuenta los extranjeros, y con esa forma yo le estoy certificando al IRS que yo le estoy pagando a un extranjero, que ese extranjero me está certificando que no tiene un nexo en Estados Unidos y que su responsabilidad tributaria va a ser en su país o en su casa fiscal. Ok, perfecto. ¿Hay que tener algún tipo de contrato especial, firmado o algo? ¿O simplemente con la transacción internacional ese es como el soporte? Es muy importante, siempre a veces en el negocio, en los negocios aquí en Estados Unidos aplica de que
es mejor más que menos. Entonces, en este caso, es mucho mejor tener un contrato. Yo lo diría no tanto por Estados Unidos, lo diría más por el país donde esté la persona, porque no falta el Biblia que lo quiera demandar a uno y diga, no, está en Estados Unidos, golie, Navidad. Entonces, es muy importante que uno esté protegido de todas las maneras. Igual, siempre la persona que tiene una LLC debe tratar su LLC con el nivel que tiene, porque tiene una entidad que tiene una protección legal que le va a proteger en cualquier parte, ¿cierto? Entonces, es muy importante que tenga un contrato de prestación de servicios que sea tanto uno en español, que siga las leyes laborales, que cumpla con el departamento de, ¿cómo se llama? La Secretaría de Trabajo de Colombia, y otro obviamente en inglés, porque pues aquí si vas a corte no te van a aceptar un contrato en español, otro en inglés que cumpla con las regulaciones laborales de tu estado, no de Estados Unidos, de tu estado, porque en leyes laborales en Estados Unidos están por encima las leyes estatales que las leyes federales. Ok, perfecto. De verdad, Cindy, que este podcast va a ser, yo creo que va a ser el más viral que tengamos en este momento, porque de verdad que nos resolviste muchas dudas con el sales tax, con el income tax y pues con la contratación del personal, porque la mayoría de latinos, obviamente, tenemos que ser claros, no llegamos a contratar americanos, llegamos a contratar nuestros connacionales por costos y porque los conocemos, porque hablamos el mismo lenguaje y porque obviamente pues nos sirven para poder entrar a este país. Y ahí con lo que tú acabas de decir, nos despejas todas las dudas de cómo operar, de cómo tributar y de cómo contratar el personal. Con eso y lo que explicaste del marketplace, como te vuelvo y te digo, pagaste el podcast, porque precisamente ahí nos diste 1 hora y 10 de asesoría tributaria profunda de cómo atender los correos, los requerimientos, la forma, eso que dijiste de que perdonan también las faltas cuando usted muestra la voluntad. De verdad que esto fue para las personas, yo sé que va a ser muy, muy profundo, porque escucharlo a alguien que está todos los días con problemas y defendiendo personas del ente fiscalizador, pues obviamente eso da mucha validez. Yo creo que aquí más adelantico nos toca sacar un segundo podcast un poquito más profundo en temas tributarios, contables. Ya te conocimos como persona, conocemos tu historia y pues nos demos cuenta que saltar al vacío es lo que sabemos hacer los latinos, porque estamos saltando al vacío todo el tiempo, ¿no? Sí, total. No. O sea, el mercado aquí, yo te digo, Jefferson, que aquí en Estados Unidos, o sea, tú vas a contratar una empresa de limpieza, una empresa de paisajismo. Es raro que venga un gringo, o sea, un gringo con una guadaña, o sea, ese man, ¿qué le pasó? O sea, de un desorden hormonal. No, aquí es el latino es el de barrer y planchar, el que tiene, es increíble. Mira, aquí donde yo estoy es increíble cómo han abierto restaurantes de arepas, de tamales, en estos días un muchacho de La Guajira tiene unas hamburguesas deliciosas. Entonces mucha gente queriendo echar para adelante, queriendo salir para adelante, pero de hecho, el 23 de noviembre, deseenme mucha suerte, porque del consulado de San Francisco van a tener una feria muy grande de negocios colombianos, y con la ayuda de Dios vamos a estar allá para brindarle la asesoría tributaria a todos estos muchachos que tienen su negocio y están empezando, y pues obviamente con mis clientes hay pilas que porque el consulado de San Francisco acá tiene como toda una jurisdicción de Oregon y Idaho, Colorado, Wyoming. Entonces todos los colombianos que estamos en esta área vamos a poder participar, y va a ser una oportunidad muy grande, pues obviamente para mí, para dar a conocer los servicios que tengo y para todos los negocios colombianos que están. Aparte, les quería decir también que no es algo que nos cansemos de decir siempre, que uno nunca termina de aprender. De hecho, este año que nos metimos tanto con el extranjero, yo decía, yo quiero encontrar algo que me haga especializarme en el extranjero. Y bueno, estoy súper feliz porque me aceptaron en la Universidad de Los Ángeles. Eso para mí es como wow, para una especialización en tributación internacional, para el extranjero que hace negocios aquí, para el ciudadano que hace negocios afuera. Entonces, bueno, vamos con toda, porque lo que necesitamos es pulirnos. Claro que sí.
Para finalizar, queremos, Cindy, preguntarte, ¿cuál crees que es esa principal mentira? No vas a hablar de tus colegas ni el nombre, pero ¿cuál es esa principal mentira que se está vendiendo en redes sociales acerca de emprender en Estados Unidos? Puedo decir 5, no mentiras. Ay, no, muchachos, yo les voy a decir, no, yo nunca hablo mal de los colegas porque pues no, no es tener ética profesional. Pero te digo, la mentira más vil, y le han pagado una publicidad tremenda, tú ahora me lo encuentro. Contáctanos para que te den crédito de $100,000 como extranjero a 0% de interés, de verdad, o sea, de verdad, la gente no puede ser un poquito más infame de jugar con la ilusión que tiene el extranjero de llegar, o sea, yo digo, ni siquiera uno, a mí como ciudadana la otra vez para comprar la casa nos pidieron casi el certificado de virginidad de la abuelita. Nos pidieron papeles y papeles para poder calificar a un interés más bajo. Y yo digo, señores, o sea, ¿dónde les cabe en la cabeza que $100,000 a 100% interés? Es una tarjeta de crédito. Es una tarjeta de crédito que sí, tiene el 0% de interés en 12 meses, pero si aquí una persona del común tiene dificultad para pagar un carro de $20,000, ¿qué le hace pensar a un extranjero que en un año va a tener un retorno de inversión para pagar unos $100,000 en 12 meses, cuando después de los 12 meses tiene un APR del 24%? Yo digo, la gente es muy infame de vender eso. Sí, yo creo que eso que tú acabas de decir es también aterrizar un poquito el tema. Estamos viviendo el sueño americano, pero ese sueño americano duele mucho porque precisamente estamos compitiendo en el primer mundo, hay mucha competencia, todo el mundo quiere ese pastel y ese pastel cada vez se va repartiendo un poquito más y toca buscar una tajadita un poquito más pequeña. Entonces, bueno, Cindy, de verdad te queremos agradecer por aportarle a nuestra comunidad, a todos los extranjeros que están intentando entrar a Estados Unidos. Creo que esto le va a servir mucho. Y obviamente aquí vamos a dejar tus redes sociales para que te llene esa agenda de consultas de todas las Dios personas te oiga, Dios te oiga. Precisamente buena asesoría y de una persona que pues obviamente entiende el dolor y el sufrimiento de alguien que está intentando hacerlo desde afuera, que obviamente pues hacer la conversión a su moneda de origen hacia los dólares, pues eso cuesta. Hasta para las empresas grandes cuesta, ¿no? Si te has dado cuenta sí, que... Total. Sí, y mira que eso es algo muy bueno, Jefferson, que este año, no este año, realmente yo le doy muchas gracias a Dios que este año me han pasado cosas maravillosas a nivel profesional. He conocido demasiada gente que nunca pensé que en la vida iba a tener la oportunidad de conocer. La verdad, es curioso, soy colombiana, pero... digamos que mi nicho principal es México, es muy curioso, pero yo tengo mucho cliente mexicano, es mi portafolio más grande de clientes, y lo más curioso es que son clientes que se pueden considerar que son clientes que ya tienen su negocio, son clientes que son abogados, son contadores, tienen sus firmas, tienen sus bufetes de abogados, y yo llegué a un punto de que dije, yo no quiero dejar por fuera a la persona que llega y tiene un sueño pero no tiene plata. Yo no quiero dejar ese emprendedor afuera, porque para mí es tan importante el que tiene $500 para empezar su negocio como el que tiene 5,000, porque yo no sé ese que tiene $500 en un año dónde va a estar. Claro. y cuánto me puede también generar a mi trabajo. Entonces, yo creo que muchos estamos intentando incluir en nuestros servicios tanto el autodidacta que no tiene en este momento el capital, como la persona que definitivamente dice, no, vení, yo quiero que vos te sientes conmigo, me expliques cómo funciona, me digas qué es lo que tengo que pagar. Entonces, muy pronto vamos a tener nuestra página web donde van a poder encontrar paquetes para todos los bolsillos. Ok. Bueno, Cindy, de verdad, muchísimas gracias de nuevo y esperamos a toda nuestra comunidad que aproveche esta información tan profunda que nos entregaste hoy. Chao. No, es con mucho gusto. Gracias a ustedes. Chao. Chao.